Estábamos a propósito, bueno, de la fiebre, inevitable fiebre mundialista, recibiendo como siempre a Mincho, Fermín Méndez, que flamante padre, es decir, este va a ser, Mincho, voy a decir lo que ya sabés, es una obviedad más grande que un estadio, va a ser tu mundial inolvidable, ¿verdad? Porque metiste el gol más importante de todos. Y también con mucha alegría y con mucho entusiasmo volvemos a recibir aquí en la mañana en camino a Sebastián Cittadini, el escritor, el investigador, el docente, autor de Que vuelva la celeste de antes, Segunda vuelta obdulista, La vida después del fútbol, Asomando por el túnel, bueno, que acaba de ser editado, y Los Diegos que no fueron, que fue editado en Argentina. Y quiero arrancar por acá porque quiso el destino que estuviésemos recibiendo a Sebastián, autor del libro Los Diegos que no fueron, un libro que tengo mucho entusiasmo y mucho interés por leer, mucha ilusión, justamente a 2 años de la muerte de Diego. Así que mira vos, quiso enlazar esto, por supuesto no fue pensado en esa dirección, así que arranquemos por ahí. Sebastián, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días Ale y Mincho, ¿cómo están? Un placer siempre estar acá charlando con ustedes y bueno, para hablar un poco de cosas que nos gustan, como el Mundial y bueno, en este caso, como vos decías, la casualidad de que se dé hoy la fecha de los 2 años del paso a la inmortalidad de Diego Maradona. Y bueno, acá lo tenemos en la remera, como no Eso sé es, si a ver, parate un poquito así la vemos como recién la... ahí, ahí estamos. Y bueno, un poco eso, Pará hoy, que nosotros no somos menos, ¿eh? Porque ahora Diego, pone la cámara, ¿lo ves? no, no, no. ¿Puedes poner la cámara doble? Diego tiene un remerón. Mirá la de Diego ahí. Que casi sin querer venimos uniformados, porque estuve a punto de ponerme esa, pero Pará que la de Diego está apoyándose en unos derechos de autor tuyo, de tu remera, ¿no? Digo. Claro, claro, claro. no, no, en realidad, digamos, él vio la mía y después la compró en el mismo lugar. O sea, yo no tengo nada que Le ver. compró, y le compró una a Roberto, que es su papá, y bueno, Claro, claro, no, no, está bien. O trató de sea, comprarle una a Armando, que es el hermano, Armando. qué hermosura. Y bueno, nada, me tocó estar hoy temprano, antes de las 8 de la mañana, hablando con una radio de Neuquén, justamente por este mismo tema. Así que nada, Qué son loco, porque te cosas. he visto que has hecho un raíz mediático nacional e internacional. Estuviste por Bolivia también, ¿no? Ayer estuve por España y por Bolivia y bueno, también con otras cosas, pero sí, la verdad que disfrutando, porque al final el Mundial a mí me resulta, como a todos nosotros, me parece una instancia también para disfrutar, más allá que bueno, hemos hablado en algunos espacios de cosas que son extrafutbolísticas, que tienen que ver desde la elección de la sede en adelante, cuestiones de derechos, cuestiones, un montón de cosas que están mal. Pero bueno, cuando después nos centramos en el juego, me parece que ahí hay cosas para disfrutar también y está siendo interesante, por lo menos desde algunos puntos de vista Me desde lo gustó, futbolístico. me gustó eso implícito que tiraste, porque, y quiero arrancar con eso con el Mincho, porque a mí me parece, pero a lo mejor es una coartada que yo mismo me armo, lo pongo incluso desde un lugar potencialmente autocrítico, porque naturalmente que me alineo en las miradas críticas a propósito del Mundial Qatar, las miradas críticas desde muchos vectores, ¿no? Por un lado, la propia elección de la sede y las circunstancias en que fue elegida la sede. Y por otro lado, lo que representa Qatar y lo que representa en el marco de la más básica y plena aceptación y lucha por los derechos humanos. Dicho sea de paso, hoy en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Y sin embargo, yo, es decir, en eso, y me encantan los cojones que tienen los alemanes de mandar gestos, más allá que a algunos les parezcan superfluos y oportunistas, me parece que superfluo y oportunista es hacerse el chancho rengo, esta es mi mirada, ¿no? Pero en todo caso, eh, no encuentro una razón para que futbolero al fin disfrute y esté atento a la fiesta. Pero también me lo pregunto si no es una especie de coartada que encierra cierta hipocresía o cierta contradicción.
Así es como lo siento y lo quiero compartir con ustedes, a los que quiero y admiro. Así que, Mincho, empiezo por vos desde ese lugar. Bueno, un gusto compartir este rato con Seba. Bueno, con Ali y Diego estamos más seguidos. Sí, es verdad, yo voy por ese mismo camino también. A mí me parece que hay cosas que no deberían sorprender de lo que sucede en Qatar. Enterarse a través del Mundial es bastante ingenuo, por lo menos para mi gusto. Ya sucedía antes. Eh, También en ese tren de cosas, por ejemplo, Qatar hizo lo que no puede ningún país, entre comillas, democrático, que es acá no se vende cerveza y no se vendió cerveza. Brasil lo quiso hacer y no pudo. ¿Cuántas libertades hay en Brasil? Seguro que más que en Qatar. Ahora, hay cosas que no lograron y en Qatar sí la lograron. Estamos hablando de algo banal, igual, ¿no? Que es vender cerveza dentro de un estadio. Pero por algo los países tienen reglamentaciones de que no se puede hacer. Sin embargo, acá esta gente lo logró. Eso lo saco de un lado y señalando lo otro, a mí me parece que está bien que las elecciones y los jugadores de forma individual, en muchos de los casos, porque colectivamente ya está más complicado. Bélgica también hizo alguna cosa con el arco iris de la diversidad en su cuello, en el logo de la Federación Belga. Está bien que se manifiesten, y está bien que se manifiesten ahora, porque la sede es controversial, y está sucediendo el Mundial ahora, y hay que aprovecharse de la caja de resonancia que significa Mundial. Y está bien que nos manifestemos el martes también, ¿no? O el jueves que viene, cuando el Mundial sea en otro país o en otros lugares, pero también haya cosas para manifestar y para criticar, que no tengan que ver solamente con la sociedad que lo organiza, y sí con los derechos en sí. A eso voy. Yo no sé qué tan mejor se vive en Estados Unidos que en Qatar. Imagino que sí. Ahora, cuando venga el Mundial del 2026, ¿dónde vamos a poner la voz? Las elecciones africanas, ¿qué van a hacer en Estados Unidos? Porque la población afrodescendiente ahí sufre mucho. Entonces es como, me genera como esa cosa, ¿no? O sea, que le pegamos porque son árabes y están lejos, o vamos a ir más profundamente a la cuestión de los asuntos. Eso me parece importante destacar. Después lo otro es la fiesta del fútbol, lo que pasa dentro de la cancha, que tantas veces suena como caminando esa línea recta entre la hipocresía de jugar mientras pasan cosas y, bueno, el show debe continuar, ¿no? Es un poco así, ¿no? Aquello que de tanto tiempo atrás lo hicieron los romanos, de pan y circo, camina un poco de la mano, ¿no? Y en ese baile estamos todos, porque es como dijiste antes, sacarle el culo a la jeringa no es para valientes, y ahí estamos todos, digamos, ¿no? Bueno, decir todo tampoco es, no se puede decir, ¿no? No se puede abarcar, no es algo posible si se quiere. Pero Bien. sí, la gran mayoría del espectro que está mirando el Mundial de Fútbol se toma ratos para, bueno, no tanto la mayoría, pero se toma ratos como para dejar de lado la problemática social, política, y disfrutar lo que pasa de la cancha, y a veces después vuelve al eje de lo político-social. Otro tanto de mucha gente está con el juego y forma parte de la misma cuestión. Sebastián, a propósito de este tema, lo que quieras decir te escuchamos, pero no quiero que esta charla tampoco no incluya una breve referencia. Lo nombré en el arranque, pero bueno, también quiero que el público sea un poco más y servirá de excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde. A propósito de asomando por el túnel, por un lado, y lo que recién aludíamos, los Diegos que no fueron, que son tus últimos dos libros editados, ¿no? Sí, bueno, mira, me gustaría agregar algo en relación a lo que decía Mincho, que me resulta muy interesante y creo que da en el clavo ahí con un tema, que es como que en esa convivencia, ¿no? Entre el espectáculo y lo que nos atrae de un mundial de por sí y las cuestiones que sí está bien que se denuncien y se manifiesten, está el temita ese de la islamofobia ahí latente, ¿no? Entonces, estaría bueno que también a la hora de ser tan implacables, ¿no? Desde Occidente, con algunas cosas, que fuésemos, me incluyo, digamos, todos, tuviéramos la misma actitud ante otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? En general, porque no vamos a ser tan ingenuos de pensar que solamente pasan cosas malas, que los árabes son los únicos malos y los cataríes son los únicos malos. Entonces, eso me parece algo
algo bien interesante que dijo Mincho. Después, bueno, yendo al tema, Ale, de los Pará, libros. porque me desdigo de lo que acabo de invitarte, pero no te olvides de ese punto, el de tus libros. Y también hay una cosa muy interesante que para la cual yo no tengo respuesta tampoco, ¿no? Pero por lo menos la advierto que merece por lo menos meterle un punto de atención. El mundo funciona con el mundo árabe y funciona desde las lógicas comerciales, bueno, gran productor de los del petróleo, en fin, de los recursos fósiles, etcétera. Y en general se sabe, pero no se le reprocha mucho a los estados, ni a las grandes corporaciones, ni a otras actividades económicas que comercien fluidamente con estos países que tienen, yo no tengo ningún problema en decirlo, que tienen grandes retrasos en lo que a los derechos humanos refieren, y que si eso implica que es islamofobia, bueno, corro ese riesgo porque a mí no me gusta que la mujer obligatoriamente ande con velo, pero tampoco me gusta que un imperio invada a otros países, y tampoco me gusta que Israel construya en un lugar en un territorio que no es propio. Y Claro. eso a mí, yo lo digo con mucha paz, y que Rusia invada Ucrania. No me gusta. Entonces esto no me vuelve ni antisemita, ni antinorteamericano, ni anti-islam, simplemente tengo ideas sobre cómo debería funcionar el mundo y lo digo. Pero también entiendo que hay otra particular, y es que al fútbol se le reprocha eso, pero no se le reprocha a ninguna otra actividad económica, comercial del planeta que también negocia con estos países y hace acuerdos con estos países. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Como si el fútbol debería ser el que diera el ejemplo. Y a lo mejor sí, pero pregunto, ¿y por qué solo el fútbol? Sí, también es verdad que se ponen cargas ahí de responsabilidad, que no se le piden a otros organismos o a otras, A eso voy. industrias, ¿no? Está claro. Y no, y lo que decía, sí, o sea, las cosas que son, estamos de acuerdo. El tema bueno, de la situación de las mujeres en Oriente Medio y demás, hay que marcarlo, y estamos de acuerdo en lo que vos decís. Ahora, me refería al prejuicio, ¿no? De decir, bueno, todo lo que viene de allá es malo. Bueno, eso no, porque después hay otras cosas que pasan en otros lugares que como son el primer mundo, no decimos nada. Entonces, digo, ¿Cuál? ahí va, ¿no? Me parece que como en todo exige determinado equilibrio, y que las cosas se digan por su nombre, o sea, para bien o para mal. Coincido. Bueno, hablame 2 segundos un segundo cada uno para cada libro. Bueno, a ver, el de los Diegos que no fueron, es publicado en Argentina por Ediciones de Fútbol Contado. Es un recorrido vital, digamos, que abarca cerca de 40 años, por 37 historias de clubes que quisieron contar con Maradona en algún momento, y las reconstruyo. Y bueno, voy como contando su vida a partir de esos hechos que no ocurrieron. Ese fue el hilo conductor que se me ocurrió. Y bueno, ahí entras al libro con un Diego que no debutó en primera todavía y ya lo querían clubes españoles, y salís del libro con un Diego de 53 años al que lo tientan para jugar en la primera D de Argentina. Entonces, a partir de ahí te vas a encontrar con un montón de aristas y de cosas que pasaban, de contexto y demás. Ese por un lado. Estoy tratando No de es un libro condensar. que por ahora podamos adquirir aquí en Uruguay, ¿no? Por lo menos en No, forma comercial masiva. por ahora no, claro, solamente yo voy teniendo algunos ejemplares, muy poquitos, y la gente que me escribe, bueno, estamos haciendo de esa manera, pero es como bastante engorroso. La idea es que, bueno, que el año que viene esté disponible en ebook, y tal vez lograr la distribución física más fluida. Eso sería espectacular, pero bueno, por ahora el mecanismo es medio a través mío y en cuentagotas. Bien, bien. Y bueno, y el Asomando por el Túnel, que ese sí es publicado acá con Ediciones Túnel, con la gente de la revista, con Pedro Crivari, que bueno, ustedes lo conocen bien. Es también un repaso por semblanzas de futbolistas que van desde José Nasasi hasta Federico Valverde, y también está Esperanza Pizarro como un puente ahí
hacia abrir un poquito la cancha también hacia lo que está pasando con el fútbol femenino. Y bueno, es un solo perfil de una futbolista, pero bueno, esperamos que bueno, en una siguiente entrega por ahí pueda haber más, porque esa historia se está escribiendo. Así que bueno, ahí los textos van acompañados de caricaturas de Esteban Isnardi, que capaz que lo conocen también, que es un artista uruguayo que está radicado en Suiza hace un montón de años. Y bueno, Él te buscó a vos, ¿no? sí, él me escribió hace como 5 años en las redes, para, bueno, contarme lo que él hacía y que había leído algunas cosas mías y que le gustaría algún día hacer algo en conjunto. Y bueno, eso empezó a cobrar forma en la revista Túnel, en forma de algunos de estos textos que están en el libro. Y bueno, después a Pedro se le ocurrió que podía ser interesante trasladar este formato a un libro, y ahí bueno, vino la producción de la otra mitad de los perfiles que no han salido en la revista. Entonces, Bien. de los 25 que hay, más o menos mitad y mitad ya han sido publicados en la revista, y el resto son inéditos. Bien. Primera consideración, Mincho, a propósito de el debut ayer de Uruguay, el 0-0 frente a Colonia. ¡Ah, Colonia! Bueno, va, tremendo. Frustrante ese partido, ¿eh? No sé qué se me atravesó, no sé qué. Plaza Para Colonia. mí, conociendo la hora, debe ser que deben estar con ganas de comer un quesito, de picar un quesito. Ah, Puede capaz. ser, sí. Me recuerda a los viejos amistosos, ¿no? De los 80, donde la selección, bueno, casi siempre la selección de la B, ¿no? Aunque no sabíamos en Mercedes, iba a jugar con la selección. Che, bueno, Uruguay-Corea del Sur. Primero que nada, salud, Seba, por esos 2 libros nuevos. Muchas gracias, Van a Nacho. ser leídos de una manera o de otra. Uruguay 0-0 me da la sensación de que fue un partido, a ver cómo resumirlo después de todo lo que se ha hablado desde ayer, ¿no? Un partido en donde Uruguay no jugó bien, tuvo las situaciones más claras de juego y terminó empatando. Entonces me parece que ese 0-0 dejó con un poco de sabor amargo a la celeste, pero te entra también como la cosa de, como no perdiste en el debut, tampoco es un mal resultado. Portugal ganó el primer partido, y si le gana a Uruguay, la fecha que viene clasifica. Uruguay queda en una situación en donde tendrá que valerse de la última fecha para ganar y esperar a ver qué pasa. Pero eso es futurología. Lo que hizo Uruguay ayer de bueno fue en el segundo tiempo. Perdón. Hablando de fiebre mundialista, estos días anteriores me vino la fiebre, pero la de verdad. Igual quiero decirte, sé que no es consuelo, no está siendo para nada una excepción, ¿eh? Porque viene pim, 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 cayendo los muñecos uno al lado del otro. Sí, está salado. No me gustó para nada tener fiebre justo siguiendo los días del nacimiento de mi hijo, pero bueno, vino la abuela y pudo ayudar a la madre. Bien. Cierro paréntesis. Me parece que eso, lo bueno de Uruguay estuvo en el segundo tiempo, lo dijo el entrenador, en el primer tiempo no le encontró los puntos a Corea del Sur apretó bien, no dejó jugar a Uruguay. Uruguay no encontró los pases atrás de los volantes coreanos y tuvo que conectarse con los delanteros, o bien vía contragolpe, que tuvo uno que pudo haber sido gol, no llegó Darwin Núñez, capaz que si se tiraba de zambullida podría haber rozado con la cabeza esa pelota, pero no llegó. Esos pelotazos fueron siempre tirados por Josema Jiménez. Tiene buen pie Josema. Más que pelotazos parecían pases, pero no era lo que habíamos acostumbrado a ver en un equipo de Diego Alonso. En el segundo tiempo sí se vio un poco más. Uruguay supo ajustar dónde estaban las clavijas del equipo coreano, que era la salida por el número 6, y ahí empezó como a encontrar su juego, jugó un poco mejor. Corea se retrasó en la cancha. Creo que le pesó a Uruguay el mal partido de Suárez en ataque. Estaba mirando los datos, hay una nota que está en la diaria que está buena, que son de los pases acertados. Suárez no dio un pase acertado. Y eso es vital para el juego que tenía ayer, porque ¿qué tenía ayer Suárez? Tenía a Darwin Núñez por izquierda, que tiene una flecha en las piernas, y a Pelistri por derecha, que también estaba como jugando puntero. Entonces, el pelotazo ese que Uruguay quería tirar, por lo general siempre fue hacia las puntas,
y nunca pudo ir hacia el medio para que Suárez derivara hacia un costado y ahí quebrara de alguna manera la zona férrea defensiva de los coreanos. Eso ayer no pudo hacerlo Suárez, fue un partido malo de Suárez, nada más. Cavani entró en el segundo tiempo, tuvo alguna otra incidencia, pero tampoco fue un partido en donde los 9 se pudieran lucir. De hecho, Darwin Núñez se lució un poco más, capaz que fue el mejorcito de Uruguay con Valverde, pero fue tirado hacia una punta y los 9 coreanos no tocaron la pelota, básicamente. Una que le regaló Roget y que le quedó servida al 9, bueno, era el 9 de la camiseta, pero el suplente, que terminó pateando afuera del arco en el segundo tiempo. Pero fue un partido en donde las áreas no hubo mucho peso de juego en las áreas, fue más bien por fuera y con pocas chances de gol. Las chances de Uruguay fueron una por arriba, que era un lugar por donde Uruguay tenía que atacar. Tiene muy buen juego aéreo Uruguay, más si está Godín en cancha, y justo fue Godín el que la cabeció y la pegó en el poste, una pelota que era inatajable, y era el gol en el primer tiempo que hubiera cambiado un montón el partido. Y el otro palo, bueno, fue un tiro de el Halcón Valverde, que como dice Cavani, esos tiros a veces pueden ir a la tribuna, pueden pegar el palo, y otras entran, ¿no? En el Real Madrid siempre entran, y Bueno, en Uruguay pegaron el ángulo. también como... Hoy que hubiera sido determinante, porque el partido ya se iba ahí, ¿no? Esos últimos minutos de Uruguay fueron los mejores, y fueron los mejores no tanto de lo futbolístico, sino, como bien lo dijo Valverde, que terminó festejando un quite como si fuera el Ruso Pérez, lo dijo él mismo, fueron gracias a la voluntad y al empeño y a la garra que le puso Uruguay, y decir, bueno, esto no se saca con fútbol, bueno, vamos a meter el viejo axioma Uruguay. Y ahí fue donde pusimos contra las cuerdas a Corea. Al final del partido, Valverde le responde a un periodista, no recuerdo en qué canal, creo que es una periodista mujer, creo, que le dice, ¿cómo te sentís? Y me llamó la atención porque dijo, y un poco fastidiado, ¿no? Yo creo además que ese gesto encierra también algo de eso. En todo caso, Seba, a propósito de lo que resumió recién Mincho, ya sé que la lógica ahí es otra y las coordenadas son otras, pero fue muy interesante cómo la palabra Tabárez fue tendencia ayer en Twitter, ¿no? En el entendido de que, ya que vos tenés la máxima, volvió la celeste que vuelve a la celeste de antes. Ayer para muchos fue, bueno, que volvió el Tabárez de antes, el Tornado se mimetizó en Tabárez, jugó a la defensiva, hizo los cambios tarde y mal, ¿no? Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Más allá del rasgo, digamos, poco profundo que pueden tener algunos de esos comentarios, desde ese lugar y a la hora de evaluar críticamente lo que se vivió, ¿qué nos dirías vos, Eva? Mirá, yo yendo hacia lo que decía Mincho, ¿no? Y qué difícil que es después de haber hablado tanto ayer en tantos lugares sobre el partido, pero a uno le van quedando cosas. Yo veía un dato que es que el partido de Uruguay y Corea fue la primera vez desde que se lleva el registro de los tiros, lo que le llaman entre los 3 palos, o sea, tiros al arco. Es el primer partido mundialista que termina sin tiros al arco de parte de ninguno de los dos equipos. Eso me parece que resume todo. O sea, Sí. no se Ahí entiende igual, los palos. Claro, ahí igual estoy con Romano, ¿eh? podemos Me, discutirlo, claro. me parece un Pero, absurdo que un tiro en el palo no se considere tiro al arco, pero ¿no? bueno, claro, porque a veces pasa Claro. un tiro que es una masita y el arquero la ataja con el pie y es un tiro Oh, al oh. arco. Estamos de acuerdo. Preguntale al arquero a ver qué tiro es más difícil, si la Pero, masita, pero está bien, igual. pero No, creo que sí, o sea, esa ausencia de juego, ¿no? De fluidez en los circuitos, me parece que Uruguay enfocó mucho de su planificación en que justamente Darwin y Pelistri hicieran casi que de carrileros o de laterales bis, porque lo que propuso Corea, sobre todo en el primer tiempo, fue una exigencia física de un ritmo altísimo. Uruguay en defensa, pese a lo que podía haber generado dudas en lo previo por parte de Cáceres o de Godín, fue solvente, pero después le faltó lo otro, ¿no? El tema del juego. Ellos me parece que cortaron muy bien a Bentancur y me parece a mí, ¿no? En lo personal quedó un poquito en el debe o esa sensación de que quedaron jugadores en el banco, algunos que pudieron haber entrado antes y otros que se podrían haber intentado, porque cuando Corea cedió la pelota y el protagonismo a Uruguay, muchas veces pasaba que ahí Mincho mencionaba a Pelistri, ¿no? El mal partido de Suárez, estoy de acuerdo.
a Suárez le costó muchísimo el contexto del partido, pero por ejemplo Pelistri muchas veces recibía con 3 tipos adelante y miraba siempre para el costado esperando el 2-1 de Cáceres que no iba a llegar nunca, ¿no? Porque las características de Cáceres indican eso históricamente y no iba a suceder. Entonces, ante un equipo muy plantado, después con 2 líneas de 4 hipermarcadas ahí, iba a ser imposible entrar por las puntas. Y todavía, si no se podía meter una pelota para que Suárez pivoteara tampoco, todo se reducía a aquel contragolpe, sí, en el que estoy de acuerdo, y también me parece que por ahí Matías Olivera se le da un poco tarde a Darwin y un poco adelante, porque todos lo veníamos viendo correr como un tren por la izquierda y era, hacela. Y después, bueno, lo que sí que puede generar Uruguay como fuerte a partir de la pelota quieta o esa de prevalecer en la pelota quieta, como efectivamente hizo Godín. Y después, bueno, el tema del juego nos cuesta y creo que es un tema bastante más endémico que puntual, ¿no? Que viene muy dado por las características de la formación de nuestros futbolistas, ¿no? De cómo es, si uno muestra el baby fútbol a un observador extranjero y muestra de repente en países donde los chiquilines se forman en canchas de césped sintético, con determinado énfasis en la técnica y demás, pasa que equipos tocan en bloque y llegan en bloque en velocidad, como Corea, como España o como un montón de otros equipos que Uruguay no lo puede hacer porque no está formado de esa manera. Después tenemos un montón de otras virtudes. Bien, una cosa, medio como para ir cerrando por hoy, porque además nos quedan pocos minutos del Zoom, podríamos renovarlo, pero creo que como pocas veces antes, ante una gesta deportiva de importancia y en un mundial en particular, hay como una opinión unánime acerca de que el fuerte de Uruguay en este mundial es el mediocampo. ¿Hasta ahí podríamos coincidir? Sí, Quizás sí, en sí, otro Sí, momento fueron, ¿no, Micho? ¿O sí? sí, sí. Y, y a mí me parece que hubo un momento, fundamentalmente en el primer tiempo, donde Uruguay, justamente, el mediocampo no apareció esa supuesta pepita de oro que tiene el Uruguay con figuras que son de desarrollo mundial indudable. La pregunta es, ¿mérito del rival de haber desajustado esa potencialidad de Uruguay? ¿O es que no supimos ver el partido? ¿O es que individualmente nadie encaró esa responsabilidad? Es decir, el famoso del barrio, que vos en Mercedes seguramente lo tenías, Mincho, y vos, Eva, en tu barrio, es dámela a mí. Sí, es bravo lo que pasa, jugarse todo el primer partido del mundial, porque también te puede salir mal y en un contragolpe te vacunan sí. y perdés y quedás más lejos todavía. Entonces es bravo a veces, esa osadía que se pide es bravo. Yendo a lo primero, yo creo que hubo muchísimo mérito del rival, pero muchísimo mérito. Corea del Sur jugó un muy buen partido dentro de lo que tiene Corea del Sur, con su estrella medio magullado ahí, ¿no? Pero que no demostró el nivel que demuestra Son, pero que es importante que juegue y que jugó y fue titular y capitán. Pero creo que tuvo muchísimo mérito en no dejar funcionar la mitad de la cancha uruguaya, sobre todo lo que decía Seba, ahogando la salida de Bentancur, que tuvo que meterse entre Godín y Jiménez para tratar de sacar la pelota redonda. Imagínate toda la cancha que había para adelante si eso estaba así. Y después, yendo a esto que decías que está bien en realidad, no decir, bueno, dámela a mí, que fue un poco lo que hizo Valverde en los minutos finales, esa calentura que te entra, decir, bueno, no podemos. Ojo, también creo que el planteamiento del entrenador fue, no rifemos todo, ¿no? Porque si no el jugador se suelta más. Ahí debe haber habido una orden de subamos así en bloque, juguemos a lo que habíamos preparado. Pero creo que en eso sí, por ejemplo, Pelistri, que en los partidos anteriores de Uruguay, sobre todo en los 4 últimos de la eliminatoria, que fue donde apareció Pelistri, agarraba la pelota y él por sí solo era decisivo, dejaba el tendal por derecha, te miraba, te jugaba al pie a pie, como lo hacía Suárez otrora, y ahí desequilibraba y echaba al centro, y el centro, si no entraba al 9, entraba al 5, o el volante por derecha que acompañaba. Eso le faltó a Uruguay ayer, y creo que, y eso forma parte de la estrategia, sí,
pero también del componente individual. Hay ahí algo que nace de sí, como le nace a los brasileños o le nace a Messi. Es decir, bueno, acá te encaro, está bien el manual que me diste, pero acá te encaro. Creo que ahí, por ahí fue el debut mundialista y el Facu Pelistri que venía jugando en pila en la selección. No te banco el de, no, bueno, llega sin continuidad. Bueno, la eliminatoria llegaba sin continuidad y fue el factor casi desequilibrante de todos los goles de Uruguay para entrar al Mundial. Entonces, bueno, que una vez te sirve y otra vez no te sirve. Ayer creo que por ahí pesó más el debut mundialista, el que lo tenían como referencia, porque si fuiste desequilibrante en 4 partidos anteriores, Creo que lo iba a mandar escalonaban mucho más que a Darwin, por cambia ejemplo. al 8. Para, Seba, eso que vas a decir, decímelo luego de esta brevísima pausa. ¿Me hacen el aguante? Dale, cómo no. Y Dale. sumamos también a Diego Anchorena en el final y al Diego Maradona que luce en la camiseta, ¿de acuerdo? Irremediablemente mi memoria emotiva y vinculándola al fútbol y a la comunicación, me citan a Hora 25 de los deportes de Víctor Hugo Morales, que tenía a la hora de presentar hora 25, hora 25, hora 25, hora 25. Buenas noches. Como eran muchos en el estudio, cada uno tenía como, se presentaba diciendo hora 25. Entonces era hora 25, hora 25, hora 25. Buenas noches. Cada vez que se me produce. Y después está la otra, y el eco, 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 de todo un país, con Dardo Luis Gregores, que decía, y el eco, y el ingeniero de sonido le mandaba el eco, ¿no? Aunque Dardo era tan crack que podía hacerlo él si se le ocurriese, ¿no? Víctor, Dardo Luis Gregores, ¿no? El locutor, esencia de esas transmisiones de Víctor Hugo Morales, decía, como le decía, Víctor Hugo, ¿usted moja? Pero Picaresco. era toda una novedad, ¿no? Víctor Hugo, ¿usted moja? Moje, para el mojo Montecudine. Entonces era, Víctor Hugo, ¿usted moja? Y cada tanto la respuesta era, de vez en cuando, Dardo. Bueno, vamos arriba. Hemos sumado a Diego Anchorena también, somos todos muy futboleros. Yo sé que esto a mucha gente desconcierta, incomoda, y lo entiendo. Pero bueno, también sé que la inmensa mayoría de algún modo late con el ritmo del Mundial. No quiero ser injusto con Ali Mae, que dice, retomaré el programa cuando termine el Mundial. Llevo gastado mucho en pomada, con todo cariño, los abrazo, hasta pronto. También agrega, Omar dice, la culpa no la tiene Qatar ni la FIFA, la culpa es nuestra por consumir el producto, somos hipócritas, entiende Omar, con todo derecho, por supuesto, por eso en particular a estos mensajes los tengo en cuenta. A no olvidarnos que en Uruguay en 1930 tenía ley de 1930 Uruguay tenía ley de divorcio, educación laica y gratuita, 8 horas de trabajo. Eso es Sudamérica. ¿Cuántos países hubieran venido aquí entonces? Lo dice, ¿quién lo dice? Anair, algunos de los mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Del mismo modo, Eduardo, que desde Paso de los Toros nos dice que la Santa hace calor por allá. Bueno, entonces, Seba, querido, yo te corté ante el comentario de Mincho y vas a hacer tu aporte acerca de esa mirada, digamos, técnico-táctica del encuentro en sí. No, lo que me parecía es justamente eso que mencionaban de Facu Pelistri, ¿no? De lo cerrado que tuvo los caminos, que también había, me imagino, y estoy seguro de que así como hubo un énfasis en cortar a Bentancur en la salida, también por el lado del escalonamiento a Pelistri fue mucho más marcado que lo que podía hacer con Darwin, ¿no? Que lo de Darwin es más de venir corriendo desde atrás en velocidad, y por ese costado no había un marcaje escalonado. Y después referido a lo de Bentancur, que decía Mincho, yo le agrego algo, que hay una cuestión de que los zagueros uruguayos, por características, ninguno de los que están ahora en la selección, y por lo general cuesta encontrar algunos, que por ahí hay algunos más jóvenes que no están jugando en la selección, no son de corte de los que pueden hacer la salida con pelota dominada, digamos, sacar al equipo, que es algo que en el fútbol actual, si uno mira la Premier u otras selecciones que están jugando ahora el Mundial, la conducción la hacen muchas veces los centrales. Entonces eso hace que, por ejemplo, Bentancur en el Tottenham no tenga que jugar hundido entre los zagueros. Eso no es un detalle menor, porque Uruguay, además de no tener zagueros que conduzcan, no tiene zaguero zurdo tampoco.
Entonces nos limitamos a ser un equipo de cueva, ¿no? De vieja escuela, prácticamente, de echar cola para atrás, ¿no? En el sentido de que nuestra saga se cierre, cubra los espacios más reducidos, pero a la hora de tener la pelota, si tus volantes centrales tienen que retroceder hasta el área propia, ahí vas a tener un problema, ¿no? Porque se está jugando a otra cosa. Entonces me parece que eso es un detalle que hay que marcar también, y habría que buscar zagueros que puedan cumplir con esta función, ¿no? Que por ahí se me ocurre, no sé, Santi Bueno, que juega en el Girona, y algún otro más que son más jóvenes y ya vienen adquiriendo esto en las ligas donde juegan. Bien, bien, perfecto. Y desde ese lugar, entonces, ¿cuáles son las perspectivas que se abren? Porque jugamos frente a Portugal, esa no es novedad, ya lo sabíamos. ¿Y cuál debería ser el escenario que se plantea? Porque Portugal se salió con la suya en la primera, gana con dificultades, pero yo creo que se impone, a la larga se impone bien. Y yo le decía más temprano a Diego, quiero conocer la opinión de ustedes. A mí que en general no tengo como muy afinada la puntería acerca de la manía persecutoria. Nunca me creí eso que nos hicieron creer durante tanto tiempo, que a nosotros nos iba mal en los mundiales o ni siquiera clasificábamos porque a la FIFA no le interesa, ¿no es cierto? Pero esa es una posición. Y la otra cosa es comerse los mocos de la ingenuidad también, ¿no? Es decir, a mí me dejó un poquito preocupado, cosa que pensé que no iba a ocurrir ya con el VAR, que ayer a Portugal le hayan cobrado un penal que yo lo miro, lo miro y no veo infracciones en ningún punto de vista. Eh, ¿Se entiende para dónde apunto? ¿Eso debería jugar como un rol de especial preocupación o no? Cero bola y pensemos la celeste, macho. Dale vos, Mincho, si querés. Bueno, yo creo que no. Bien. Los árbitros cuando se equivocan, siempre se equivocan para el más grande, entre comillas, digamos, ¿no? ¿Qué novedad vamos a descubrir nosotros en el fútbol uruguayo? O sea, lo curioso es cuando la equivocación es a través del VAR, Bueno, ¿no? Porque es ahí ahí ya donde me quedo desconcertado, exactamente. Claro, lo que pasa es que aún con VAR y todo, y eso lo hemos hablado un montón en la mañana en camino, Sí, es verdad. hay decisiones arbitrales que son subjetivas. Entonces, tampoco el VAR es tan claro como para marcar qué es una cosa o no es, porque es la esencia del fútbol, por eso el fútbol lo juegan millones de personas, porque se camina por lugares que son muy fáciles de asimilar y de comprender, pero que a su vez tienen esta como doble lectura. Para mí no fue penal, lo de Cristiano Ronaldo, está clarísimo. Tampoco me parecía penal el de que le cobraron a favor de Argentina, y hay penales, y si ayer hubieran cobrado penal, el empujón de Bentancur, que perfectamente con el criterio del árbitro de Portugal gana, podría haber sido penal lo de ayer. Entonces te lo pasan en una cámara lenta, todavía más lenta, en donde parece que lo Claro. empujan, y decís, mirá el penal que nos cobraron. Ayer, mientras miraba el partido con Simón, yo pensé que era penal, porque como estamos en un nivel de tiquismiquis que parece que todo es gravísimo, pensé que eso iban a cobrar penal. El coreano era bajito, Bentancur sí se lo saca, pero que lo saca normal, como lo que tuvimos siempre adentro de un área, que sacás la gente de encima. Lo que jugamos al básquetbol y te digo, Sebastián, o sea, Claro. te tenés que sacar la gente de encima. Bueno, por suerte el árbitro de ayer tenía mejor criterio que el árbitro de Portugal gana. Asumo el Sí. compromiso público de decir que penales como los que no nos cobraron en contra ayer, jamás nunca los voy a pedir que me los cobren a favor, ¿de acuerdo? Porque si Claro. no Bueno, nos volvemos locos y Sí. estamos transformando en otra cosa el deporte. Además, eso, agregando lo que ustedes decían, el penal VAR, como se le ha dado en llamar, ¿no? A este que ha sido otro protagonista nuevo de este mundial, En estaba Argentina, casi, ¿no? sí, casi que a razón de uno cada dos partidos, ¿no? claro. Y entonces lo que decía Mincho, yo en el momento cuando pasan la reiteración, digo, que además, ¿qué pasa? Los jugadores también se empiezan a educar o a acostumbrar a decir, bueno, a mí siento el mínimo contacto y me desparramo porque sé que lo están mirando y han cobrado penalitos, digamos, ¿no? Que Claro, son claro. entonces ahí se hace como un doble juego que es medio riesgoso porque bueno, el contacto en las áreas es parte del juego, ¿no?
Para Está que bien. quiero invitar a Diego que se sume en este final, pero antes, hablando de invitar, nuestro querido amigo Marcel Lermit dice, yo me quedé muy preocupado con ese penal que decís también. Estoy escuchándolo, gran abrazo para los tres y cita, hora 25. Ya, pará, y mirá vos, parece que todo estuviera conectado y guionado, porque ya que estamos hablando de Marcel Lermit, déjenme invitarles, del mismo modo que la editorial Túnel me invitó para Los Ecos del No, así se llama el libro, Las elecciones internas de 1982, es del propio Marcel, y que será presentado este martes en el espacio cultural de la Fundación FUCAC, bien cerquita de la radio, en 18 y Pablo de María, y esto ocurrirá, repito, el miércoles 29, así que será con ñoquis la cosa, a las 7 de la tarde, estarán en la presentación Lalo Fernández, Pablo Iturralde, Juan Miguel Petit y Sofía Coititz, creo que la leí bien, Cortiz, ahora sí, la leí mejor, martes 29, se ve que yo dije otra cosa en el medio, así que vamos arriba, Marcela, allí estaremos haciendo el aguante. Y si llega el libro antes, nos la ingeniaremos para charlar. Si no, el miércoles a más tardar, estaremos conversando con Marcel, que el otro día vamos a conversar el tema y nos fuimos. Hablamos de comunicación política nada más. Diego, querido, ¿cómo la ves cuáles deben ser las herramientas a las que tiene que apelar el lunes Uruguay a las 4 de la tarde? ¿Qué me pones? Y más adelante de los monstruos acá, de la opinión. Ayer esperaba, por ejemplo, algo más, más picante para el segundo tiempo, que por ejemplo pensé, ya que lo llevó al Mundial a Facu Torres, para aportar esa cuestión diferente, esa zurda que por lo menos busca algo más. Me lo No, dijiste, no sé si un off the record que puedo citar. Vos hubieras puesto ayer a Facu. claro, en esa lógica de que nos transformamos en DT y que está bien, está bueno, parece jugar en ese sentido, yo hubiese puesto a Facu Torres, por ejemplo, ¿En qué momento? en lugar de Guillermo Varela. En ese cambio en que ingresa Guillermo Varela como un volante carrilero ahí, que hubiese puesto a Guillermo Varela quizás en el arranque, sacando en este caso a Pelado Cáceres, ¿no? Claro, porque además entró Guillermo Varela en una posición que no es la Claro, No, de entró por él, ¿no? Pelistri. igual, jugó más adelantado, me parece. ¿Cómo decís, Seba? Que entró por Pelistri. Claro. A ser, digamos, de volante por derecha. Sí, O de delantero casi. claro. Sí. No vi el diferencial. El Bueno, diferencial, el ahí cambio, está, que es el cambio de lo que él busca es cambiar. ahí está justamente. lo que los anti-Tavares podrían llamar el sesgo Tavares, ¿no? Que hace un cambio que luce como, por lo menos para decir lo mínimo, claramente no ofensivo, ¿no? Sí, Bueno, sí. y del otro lado, Viña por Olivera, también creo que si esos cambios los hacía el maestro, me parece que estábamos hablando de. Pero ayer mi esposa, Lorena Bomio, que es futbolera, se ha vuelto futbolera un poco a presión, A la fuerza. comentó en la conferencia de prensa, sin leer todavía las redes, ¿no? Dijo, pero entonces le van a decir a Alonso que declara como Tavares, porque ¿se acuerdan que Tavares, más allá de las formas y los modos, que algunos periodistas medio delicados se enojaban porque no era muy simpático? ¿Se acuerdan que la otra cosa que se le reprochaba a Tavares era que cuando terminaba la conferencia, ante resultados no buenos del todo, él tenía siempre como una mirada relativamente optimista que había visto al equipo mejor que como en teoría el promedio lo había visto? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí, sí. Sí. O destaques del rival, que nosotros en la locura de mirar siempre lo de uno. Y ayer Alonso hizo eso. No se mostró ni demasiado pesimista, ni demasiado disconforme, más bien ponderando cosas del rival. Una forma de declarar el estilo Tavares. Que Lorena Bomio, que repito que no es futbolera, señaló, mirá, está declarando como Tavares, se lo van a decir ahora, ¿verdad? Que es una cosa que me parece que a muchos anti-Tavares y pro... Esto corre por mi cuenta, Ulises. Mucho anti-Tavares militante y mucho pro Alonso militante, medio que quedaron como patinando en el aire porque no encuentran mucho argumento ahora para decir lo espantoso que era aquello, lo trágico que era aquello y el paraíso de ahora, ¿no? Y Claro. parece que la cosa es que en la dirección de lo que decía Mincho, me animo a citarme en su argumento, y es que llega el momento y las cosas no son tan fáciles ni en una ni en otra dirección. Totalmente. Y aparte lo que sucede a veces con la opinión pública, que es que tener discursos mesurados es lo que más intranquiliza, es lo que más pone nervioso. Claro, Porque la gente quiere estar nerviosa, quiere, es un decir, ¿no?
estamos como muy inmersos en la polémica, todo tiene que ser polemizable, todo tiene que ser criticable, y todo nunca alcanza, o todo siempre alcanza. Y sin embargo, cuando viene y dice, no, bueno, empatamos, pero los discursos de los chiquilines ayer, de los jugadores, bueno, vamos a mejorar para el partido que viene, pero no hacían una cosa de, che, no le ganamos a Corea. Bueno, no le ganamos a Corea, y ahora hay que ganar a Portugal. Claro. Todo esto para decir que contra Portugal va a ser un partido más abierto, Portugal va a proponer otra cosa, a Uruguay creo que le va a servir por la cabeza que tiene el entrenador, no va a esperar. Yo creo que ayer Uruguay no hizo un partido defensivo, no hizo. No pudo jugar, pero no quiere decir que se haya metido atrás. Le faltó fluidez en el fútbol, pero no porque no quisiera, sino porque no pudo. Hay diferencias ahí, me parece. Y creo que contra Portugal va a ser distinto. Y para atar, le mando un abrazo enorme a Marcel, querido y admirado siempre, para atar un poco eso, esa especie de miedo que a veces nos asalta, o que si nos quieren o no desde arriba o no. A Portugal ya le ganamos en Rusia, y Portugal seguía teniendo más influencias dentro de la FIFA, seguía teniendo a Cristiano Ronaldo, tiene más millones de personas y peor vino que Uruguay. Bueno, no lo sé qué va a pasar, no lo sé. Ojalá que no pase nada que hable de picardías, pero Uruguay está en condiciones de poder ganarle a Portugal de la misma manera que le podría haber ganado a Corea del Sur ayer, y le puede ganar a Ghana en la última fecha. Los arbitrajes espero que sigan manteniendo la línea de coherencia que se ha visto en la mayoría de los partidos del Mundial. ¿Seba? Sí, bueno, yo creo que es un equipo muy distinto, no descubro nada, un equipo muy distinto a Corea, y por alguna de esas características, más allá de que tiene más talento individual en líneas generales, nos puede llegar a sentar mejor el partido en algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la forma de jugar que tiene Portugal, que va a ser un partido más abierto. Tiene jugadores de mucho talento de mitad de cancha hacia adelante, pero también me pareció que con muy poquito Ghana le hizo mella, y le llegó y le pudo haber terminado haciendo 3 goles. Entonces, eso hace pensar en un partido de corte bastante distinto. Se me ocurre también en la intensidad del que tuvo el partido con Corea. Y bueno, y siempre yo creo que aflora desde los propios equipos. Son los primeros en saberlo, los jugadores y los entrenadores, que hay cosas para mejorar, y que se van a ver cosas diferentes, también en cuanto al equipo cuando se va sentando en un torneo, ¿no? Hay muchas cosas en juego en un debut, históricamente, y eso lo pueden decir mejor que cualquiera de nosotros los jugadores que están jugando su 4º mundial. Así que en ese sentido, yo lo encaro con una dosis de optimismo y de expectativas positivas de lo que puede llegar a pasar. Que podemos perder. Después hay otros imponderables como el arbitraje, que esperemos, como ustedes decían también, que no ocasione ningún sobresalto y que no sea protagonista. Pero bueno, creo que algunas de nuestras mejores armas van a aflorar, y puede llegar a ser un partido similar al de 2018 contra Portugal, ¿no? Más allá de los cambios en nombres que ha habido de los dos lados. Les quiero a los tres hacer la última, a propósito del Mundial a nivel general, pero antes recordarles que más temprano Irán en descuentos le ganó 2-0 a Gales, y que Senegal le ganó hace un rato 3-1 a Qatar, ¿verdad? Estos son los resultados de hoy, y bueno, en un rato juegan Países Bajos contra Ecuador, y Inglaterra frente a Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Bien, para terminar, ya viste que todos, con legítimo derecho al Mundial, llevamos como metiditas en nuestros entusiasmos, nuestras predilecciones, nuestras simpatías, y también nuestros pronósticos relativamente objetivos acerca de a quién le vemos más uñas para guitarrero. En ese contexto, una cosa es antes del Mundial y una cosa es después, que cada uno de ellos ya debutó, incluso algunos ya jugaron 2 veces. Desde ese punto de vista, ¿hay alguno de esos que les haya entusiasmado en particular o que les haya decepcionado en particular? Sé que la consigna es frágil porque esto recién arranca, pero tampoco es tan largo. Y además, uno tiene derecho. En todo caso, Diego, arranco por vos. De lo que viste, ¿cuál confirma de que estamos frente a un equipo sólido, poderoso?
¿Cuál, al contrario, se te cayó un poquito de la estantería? No lo tenía tan presente, aunque podría ser obvio porque es el actual campeón del mundo. A Francia no lo tenía arriba, Ujú. y por lo que vi, y si ya sin Benzema otra vez, confirma de que obviamente va a estar ahí en la Bien. pelea. Mi candidato, antes de empezar el torneo y desde que terminó el torneo anterior, Micho y Diegote lo saben bien porque los aburro desde hace 4 años diciendo lo mismo, era Francia, sigue siendo Francia y después del debut, digamos, no hay ninguna razón para que deje de serlo, ¿verdad? Así que en esa dirección lo digo. Y lo de Argentina me decepciona el resultado, pero no tanto porque siempre entendí que Argentina es candidata porque es importante, pero no una primera candidata, no en el escalón primero de las candidaturas, más allá de que le tengo simpatía, soy de los que simpatiza por Argentina y cuando no está Uruguay es mi cuadro, pero me resultaba raro ese entusiasmo que yo lo veía un poquito exagerado. ¿Ustedes, gurises, Micho? Bueno, los dos supercandidatos, digamos, para mi gusto, que son Francia y Brasil, ganaron de diferentes formas, pero ganaron y ganaron bien. Brasil ayer pudo haber metido más goles, demoró porque Serbia hizo un planteamiento bastante defensivo, eso sí es un planteamiento defensivo. Brasil ganó con 2 goles de Richarlison, el único jugador de todo Brasil que se declaró en contra de la FIFA, que habla como tiene que hablar, y etcétera de cosas. Es porfiado el destino a veces, ¿eh? Y después lo que más me llamó la atención fue España. España, lo habíamos hablado el lunes, para mi gusto no estaba entre los supercandidatos, ¿no? Por ponerle un super a la palabra Entendido. candidatos, o por Entendido. poner un escalón más arriba a Francia y a Brasil. Y sin embargo dio una lección, para que vea un manual de fútbol, está bien, contra Costa Rica. Costa Rica también es la que hace 2 mundiales, dejó afuera, entre otras cosas, a Italia y a Inglaterra. Uruguay no pudo, sí nos ganó, pero no pudo dejar afuera. Sí, pero acordate España, que Costa Rica clasificó primera. sí, claro, claro. Y España jugó impresionante, con una selección, no sé, pero es casi sub-23, con 2 o 3 referentes que no son de los más grandes tampoco. Le dio una clase de fútbol y de contundencia a Costa Rica que me llamó poderosísimamente la atención. Después, lo otro que se ve y que se ve siempre en los mundiales, más allá de que nos gusta a priori, como si fuera una especie de penca todo, mirar a través de los países grandes, bueno, este va a estar en la pelea. Lo que cada mundial demuestra, por lo menos desde Brasil en adelante, es que son cada vez más parejos, no hay distancias considerables entre los equipos. Japón le puede ganar a Alemania, Marruecos bien le pudo haber ganado a Croacia, y así tantos otros, ¿no? Bueno, lo hablábamos el lunes con lo que hicieron Países Bajos y Senegal, y eso está demostrándose en esta primera fecha, por lo menos, de grupos, aunque ya hoy empezó la segunda. A propósito de esto, Neymar se lesionó, parece que no juega el partido que viene y no se sabe si va a jugar la fase de grupos. Digo, Así para es. redondear el tema de Brasil. Así es. Bien, ¿y vos, querido Seba, en el final? Bueno, mirá, yo en lo previo, más allá de Francia, a quien por lógica, ¿no? Y por lo que había mostrado en 2018 y lo que proyectaba ahora, más allá de las bajas, lo tenía como gran candidato junto con Brasil. Incluso yo a Brasil lo ponía por encima. Y yo veía en lo previo a Inglaterra como una selección que podía llegar lejos y podía convertirse así como dominadora del Mundial. Me gustó mucho cómo jugó en ese primer partido. Y después estoy de acuerdo con todos, no solo con ustedes, sino con todo lo que vimos el partido, que lo de España fue una patada en el tablero de dimensiones considerables para arrancar un mundial jugando de esa manera. Fue el partido en la historia de los mundiales desde que se computan los pases completados que un equipo completó más pases, o sea, fueron cerca de 1000 pases acertados por España en ese partido, y además siempre hacia adelante, ¿no? No fueron pases de seguridad, como se le llama, ni toqueteos ahí de Olímpica América. Entonces, bueno, me parece que por ahí viene, y coincido plenamente con lo que dice Mincho, ¿no? El tema de las famosas sorpresas de los mundiales, y bueno, me parece que cada vez más tenemos que dejar de llamarles así, ¿no? Porque la globalización sostenida en el tiempo hace que muchas selecciones hayan tenido un crecimiento
con muchos de sus jugadores jugando en las mejores ligas, con un nivel de talento que se ha repartido. Y bueno, cosas como lo que pasó con Arabia Saudita y Argentina no deberían sorprender tanto, lo que pasó con Japón y Alemania tampoco, y así va a pasar con otros en este mundial y en los que vienen, porque esa es una tendencia creciente, me parece, ¿no? Así que bueno, creo que Alemania no, por lo que se vio, no va a ser un mundial de los que uno siempre espera, ¿no? De Alemania estando ahí en la definición. La raza Porque, bueno, superior, dijera Mauricio Macri. dije una declaración que, bueno, hizo bastante ruido. Así que nada, lo veo por ahí, ¿no? Más allá de Brasil, lo de la lesión de Neymar, que sí, vi una foto ahí del tobillo bastante inflamado, pero me parece que Brasil tiene un nivel de profundidad, de plantel, de fondo de armario, como llaman los españoles, y de talento repartido en todas sus líneas, y además juega muy bien. Y bueno, creo que Francia también, y bueno, y España ahí asomando como el tapado, ¿no? Como el convidado de piedra que dijo, bueno, acá estamos nosotros también para ver si ratifica lo mostrado en esa primera fecha, que fue excelente desde el punto de vista futbolístico en general. Bien, informan en el final lo saco de temas para dar una información que está circulando por redes, que Alfredo Arias sería el nuevo entrenador de Peñarol. Bueno, Sí. ojalá lo dejen trabajar. Sí. Pero no veo ninguna confirmación en el tuit de Peñarol, ¿de acuerdo? También quiero decir. No, se iban a reunir hoy, Alfredo Arias, uno de los dos candidatos, el otro era el Memo López, en eso estaban el presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, y Pablo Bengochea, el secretario deportivo, y es muy probable que sea Alfredo Arias, que viene de jugar las finales en Colombia, ¿no? Con el Así es, Santa Fe. Independiente de Santa Fe. Es más, las versiones donde más fuerte las leí en los últimos minutos vienen de Colombia, justamente. Que en Colombia lo están dando como hecho, de hecho los hinchas Sí. están muy enojados. Sí, se está dando como inminente allá del lado colombiano, efectivamente. Bueno, chiquilines, les abrazo, les agradezco. Mincho querido, no tenés a mano la cédula del gurí, ¿no? No, no la tengo, no. Hubiera sido un documento histórico que queda ahí. Lo llevamos todo empitucado para la foto y le sacaron fotos solo de la cabecita, pobrecito. Al final uno no puede ir bien vestido a los lugares. ¿Para qué gasto plata en el gurí y la ropa, no? No Si después... lo dejan ser. Hay que ir de jogging nomás, joguineta. Bueno, Sebastián, querido, gracias por el tiempo, gracias por la gentileza y gracias por la generosidad. Nos reencontramos más temprano que tarde. Un Mincho, placer, Ale. la seguimos, ¿sí? Un abrazo grande. Cómo no, con Gracias. mucho gusto.